Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 20 de febrero del 2026, señores, con 23 grados Celsius, 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Todavía mantenemos ese fresquecito, ya se está yendo el mes de febrero, la semana que viene estará el presidente, ¿verdad? La semana que viene, ya 24, 20, es martes, sí, el presidente, su discurso ante la Asamblea, y los temas nacionales siguen avanzando, eh, se acaba de anunciar que Google va a hacer una inversión de unos 500 millones de dólares en la República Dominicana, unos puertos digitales y unas situaciones ahí, por eso hay que seguir fomentando y apoyando el trabajo del ITLA. Gracias a Dios que el presidente designó ahí una persona con historia ahí, que viene de ahí, es con experiencia. En Infotec también hizo lo propio, hizo lo mismo. Parece que aprendió de las tropezones que había dado, de las metidas de pata con nombramientos anteriores, por ejemplo el del ITLA. Cuando lo que tenemos es que preparar en las mejores carreras y de futuro a nuestros jóvenes. Y entonces en instituciones como esa, no mandar para allá cualquier macalacachimba, pasa cantando, porque pues, hay que ponerle un sueldo. Si esa es una institución de tanta importancia estratégica para el desarrollo futuro de la nación, vamos a poner una persona con los conocimientos, con la visión, con la conciencia de lo que hay ahí. Me decían que ahí mandaban, las personas pasaban, antes era un sedazo bastante rígido, pero en función del mérito, de los resultados, de las calificaciones y de las pruebas que le hacían a los estudiantes, a las personas que solicitaban su inscripción en el ITLA. Me dicen gente, y ahí habían las quejas en la prensa y las recogían, porque eso es lo importante de estos medios, cuando desde el Estado se es receptivo e inteligente. Porque si tú te vas a comportar como un patán y a todo lo que digan, no, está bien, ahora estoy comiendo, yo soy el que sé, nosotros somos lo que somos. Personas con capacidad y calidad que aplicaban, que pasaban y después lo rechazaban, le decían no, le inventaban una excusa para meter a otros por relaciones políticas sin tener la capacidad, sin haber pasado los requisitos mínimos. Pasaba eso, estuvo pasando. Gracias a Dios el presidente por lo menos, esperamos que corrija esas desviaciones y la institución vuelva a operar como lo había estado haciendo antes, cuando estaba ahí este muchacho Tavares, Armando. Eso es lo que se espera, pero nada, felicitar esta inversión de Google, pero para que Google trabaje necesita de mano de obra capacitada, muchachos especializados con conocimientos en tecnología y todo ese tipo de cosas, y eso se logra a través de esas instituciones. Me alegro de que el presidente haya aprendido de los errores, porque sacó a uno que estaba en juventud, como que al haber estado en sociólogo, que haber estado en juventud, eso ya le daba el background para ponerlo ahí. Por Dios. Entonces, después que está ahí, además, entonces todas las otras irregularidades, que no es de lo que estoy hablando, ya eso es otro detalle, sino de la formación de la persona que estuvo dirigiéndolo, que no tenía el background, ni la visión de futuro, ni los conocimientos, ni esa era su área. Entonces estamos inventando la rueda. Entonces vienen estas inversiones, ahí andaban hablando de semiconductores y de que microchip y cosas, y nosotros no tenemos ni mano de obra. Y ahora vamos a dañar MESI mezclándolo con el Ministerio de Educación, con la MINER. ¿Usted se da cuenta? Entonces hay contradicciones, falta de visión. Es más un voluntarismo que una visión de para dónde es que vamos, dando mucha vuelta.
¿Y qué tal? No, moviendo cosas para aquí, haciendo cosas para allí, como estoy haciendo muchas cosas, pero no estás haciendo nada. No sé si me captan. Eso es importante, tener visión estratégica, saber hacia dónde se quiere ir y cómo se va a llegar allá. Para no es dar como los pollos al carbón de la Churchill, que lo que paran es dando vueltas ahí. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Usted lo que va a salir es rostizado. Bueno, pero buena la noticia. Esperemos que podamos suplir la mano de obra especializada que requeriría Google para esa inversión que va a hacer. Y además, otra noticia, vale la pena comentarla porque es trascendente y tiene que ver con todos. Dice unos refranes que los abogados, refranes no, frases, que los abogados lo repiten en latín, no sé si entendiéndolo, pero yo no me recuerdo, pero yo sé que dice que la ley es dura, pero es para todos. Y la ley debe ser para todos, y a todo el mundo debe medirse con la misma vara. Y cuando se habla del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales es porque, como es el libro de Hemingway, por quien tocan las campanas. Por quien tocan las campanas, aquella famosa frase que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que dicen que de otro, un monje ahí, algo, se me olvida el nombre. Eso no es lo que importa, que decía que más o menos que cuando los nazis que se llevaron a los socialdemócratas, pero como yo no era socialdemócrata, yo no me preocupé. Pero que después vinieron y se llevaron a los sindicalistas, y como yo no era sindicalista, yo lo que era, no me preocupé. Después vinieron y enseñaron a los comunistas, porque como yo nunca fui comunista, a mí eso no me preocupó. Después empezaron a llevarse a los periodistas que estaban opinando en contra, como yo no era periodista, entonces tampoco me preocupé. Después, para ponerlo corto, vinieron por mí. Cuando la justicia, cuando el Estado de Derecho, cuando la ley es igual para todos, cuando no hay favoritismos, por ejemplo, como está pasando en los Estados Unidos ahora mismo, el lawfare y el propio Donald Trump, que se quejaba en la campaña y alegaba que lo estaban persiguiendo políticamente, y la verdad es que tenía una retahíla de cosas que había hecho, no era tal, pero eso es lo que él está haciendo ahora en su gestión, persiguiendo a los contrarios, mientras que las cosas suyas las opacan, las ocultan, protegen a los suyos. Miren, hablan de que van a atacar a Venezuela, de que por la droga y están bombardeando cosas, pero liberó a Juan Orlando Hernández de Honduras, que había sido condenado por narcotráfico junto con su hermano. Entonces hay incoherencia, o sea, como decía yo una vez, que decían de Nixon, que la ley era para aplicársela a los contrarios. Así se manejan allá. Entonces, y eso está muy mal, y eso evidencia el deterioro que va teniendo esa situación y esa sociedad, y que tendrá que dar en algún momento corregir ese rumbo. So pena de entonces, bueno, ya veremos. Pero les digo esto porque aquí en la República Dominicana, este gobierno del cambio, que se vendió como el gobierno del cambio, uno de sus premisas era la parte de la transparencia, y montado en la Marcha Verde y las acusaciones y todo. Y desde que se llegó, que si el escorpión, que si los tiburones, que los calamares, que todos esos juicios que se hicieron, muchos con razón, otros, pero bueno, al gobierno pasado, pero que están en proceso. Pero desde el gobierno anterior, no me refiero al primero de Luis Abinader, sino al de Danilo Medina, en la gestión de Jean Alain García, se estructuró un expediente. Jean Alain, se estructuró un expediente sobre Odebrecht que era con un ojo tapado y otro abierto, que metieron la pata en la página 13 de aquel expediente, metiendo a Punta Catalina, y hubo que tirarla para atrás, mandar a retirarlo, o sea, se veía. Se metieron políticos del mismo PLD, del gobierno, hasta funcionarios, como para tapar, porque lo que se quería era otra cosa. Bueno, el hecho es que se armó el expediente de Odebrecht, se metió a Pacheco, se metió a Chu, nada más dejaron después a
Bautista, que está ahora en la presidencia, Andrés Bautista. Y ahí estuvo Radamés, que estuvo Temo, Víctor Díaz, Rondón. Al final salieron casi todos y quedó el juicio de Ángel Rondón, que era el representante de Odebrecht, y del ministro de Obras Públicas. Después todos los otros procesos que estuvieron, no pasó nada, porque no habían los fundamentos, que lo había dicho doña Miriam Germán, pasada procuradora de esta administración de Abinader, que le dijo que se buscó ese problema con Danilo y con Jean Alain, que ese era un tollo de expediente que se iba a caer en los tribunales. ¿Se acuerdan ustedes? Y después le armaron aquella canallada con el Consejo de la Magistratura y después Abinader la reconoce y ante aquel agravio la nombra procuradora, más que de forma, porque la procuradora en realidad era Jenny Berenice, que actual es la procuradora. Bueno, pero a lo que me quiero referir es que, bueno, al final van quedando todos, van saliendo todos, y el juicio terminó entre Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Y hubo una condena y fue apelada. Y la condena decía que, bueno, creo que con Víctor Díaz lo acusaban de soborno, después no fue por soborno porque era de que su estado de declaraciones juradas presentaban aumento del patrimonio cuando ese señor había tenido mansiones y villas en Romana y le construía a todos los ricos de este país, junto con el ingeniero Subero, que fue muy famoso, todas esas villas de la Romana. Bueno, el punto es que lo condenan no de soborno, sino como de lavado o algo así, sin lavadora, vamos a llamarlo de esa manera, y sin ropa, porque no aparece cuánto se dio, a quién se le dio, cómo se dio, qué fue lo que se hizo, nada, un esperpento. Igual con Rondón, se le condena de soborno, sin sobornados, ni lo que se sobornó, ni nada de prueba. Se cayó en el tribunal de las Cortes Supremas, se llegó todos los procesos, obviamente eso duró como 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto va? ¿Sí? Ya Abinader lleva 6. Y el Tribunal Constitucional acaba de ponerle el último clavo a la caja de ese expediente, absolviendo a estos dos señores. Definitivamente que el daño moral, económico, de prestigio, etcétera, etcétera, que se le infligió a esas dos personas, a pesar de que los tribunales lo absolvieran y que las sentencias donde se le condenó, que fueron apeladas, que fueron tiradas por el suelo, eran eran unas payasadas, vamos a decirlo, para ponerlo de algún modo. Hoy el Tribunal Constitucional acaba de absolverlo, cerrado, finiquitado ese caso, pero el daño ya está hecho. Por eso les decía, diferencia de cómo está pasando allá, y por eso es que la justicia es importante que sea igual para todos, sin manipulación. Desde el gobierno se habla de la justicia independiente, pero ni era antes ni lo es ahora, ni lo es en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de aquí, lo que pasó ayer, ya les decía, con el caso Epstein, apresaron al príncipe, lo sometieron, ahí está, en un arresto en la comisaría. Sale el príncipe Andrés allá de Inglaterra, sale libre, pero está investigado, bajo fianza, como se hacen las cosas por allá, igual en Estados Unidos. Pero él no está libre de nada. El rey dijo, Carlos, su hermano, dijo, la justicia tiene que seguir como tiene que seguir. Un arresto sin precedentes en la historia de la familia real. Y el rey expresó, la justicia debe seguir su curso. Hay sospechas de conducta indebida en el ejercicio del cargo público, cuando era representante especial del Reino Unido para comercio internacional. Le dio informaciones para inversión en Vietnam, en Afganistán, en diversos sitios, informaciones de inteligencia que seguramente recababa el MI6. La policía local de Champs Valley informó en un comunicado que el hombre arrestado fue liberado bajo investigación. Aquí no, aquí lo meten preso y duran 18 meses. Y empiezan a investigar mientras él esté preso. ¿Usted ve cómo que se maneja la justicia? Para que además, no es que yo aquí cuando dije lo de Senasa
¿no? Si lo van a soltar, suéltenlo a todos. Si lo van a someter a arresto domiciliario, pónganle arresto domiciliarios a todos. No unos en Najayo, en Las Parras y otros en su casa. O toro o tobaca. Así es que se maneja la justicia y se debe manejar la justicia. Una imagen del ex príncipe saliendo de la comisaría en el asiento trasero de un automóvil, conmocionado y con la mirada perdida. A cualquiera se le pierde la mirada, porque él no solamente va a ser acusado de eso, porque se está investigando y entonces en Estados Unidos se está ocultando todo. En Francia se están investigando, se están haciendo allanamientos. Carlos declaró en un comunicado que será un proceso completo, justo y adecuado, el rey Carlos III. Ya se realizaron allanamientos en 2 residencias del príncipe, en su casa del Royal Lodge en Windsor, en el oeste de Londres, y otra en Sandringham, propiedad del rey en Norfolk. Mientras en Estados Unidos, todo oculto, todo tapado. Ayer estuvo la deposición de Les Wexner, el de CEO de Victoria's Secret, donde él dijo tantas cosas, que la primera vez que el FBI que nunca lo investigó. Y Trump dice ayer, cuando le preguntan que es una pena, que es una vergüenza, que se siente muy mal, que es muy triste, que si pasó esto, que si pasó aquello, pero en realidad que él está absuelto, que él está totalmente exonerado. No ha habido juicio, no ha habido nada, no se ha investigado nada, no se da a conocer el expediente, pero según él está totalmente exonerado. Pero para que ustedes vean la diferencia de un manejo de la justicia, en Noruega hay unos embajadores, en el Reino Unido otros también embajadores, que tuvieron que renunciar, funcionarios, ministros, y están siendo investigados. Entonces en Estados Unidos no ha pasado nada. Hay una tipa ahí, una delincuente que era la socia de este señor, que tenía condenada a 20 años, que estaba en una cárcel de máxima seguridad. Va y se entrevista con el ex abogado de defensor de Donald Trump, que hoy es el segundo a bordo del Departamento de Justicia, de la Procuraduría, y le cambian de una cárcel de máxima seguridad, donde salió una hora, coge solecito, y la mandan a una cárcel donde es prácticamente un resort. Un resort con comida a la carta, un sinnúmero de cosas. Bueno, se ha leído, ya ustedes pueden ver cómo es, qué diferencia hay entre el manejo en el viejo mundo, en Europa, en países donde el Estado de Derecho se respeta, y así van a darle clase a los europeos, tanto J.D. Vance como Marco Rubio. Y le salieron respondones los europeos y le pusieron en su puesto. Y mire usted una evidencia clarísima, clarísima. Pero será muy difícil mantener oculto ese caso, cada vez van saliendo más ribetes, a pesar de que hay 3 millones de documentos que están ocultos, opacos, que no lo quiere dar a conocer, habiendo una ley que obliga a que se den a conocer. Yo no sé cómo hará el gobierno del presidente Donald Trump para seguir manteniendo eso en la clandestinidad, vamos a decir, de manera ilegal, reteniendo esas informaciones que tienen que darse a conocer a la población y al público. Y el daño que se está autoinfligiendo la propia administración. Ya le mostraba ayer las encuestas, cómo lo valoran hasta los independientes y los mismos republicanos, que por lo general, por asunto de grupo, siempre apoyan, aunque no estén de acuerdo, las decisiones que se toman desde el gobierno. Vamos a ver, démosle tiempo al tiempo, pero nuestro sentido común, nuestra experiencia, nuestras vivencias nos dicen que esa es una situación, yo uso este término mucho porque en ajedrez es que lo usábamos, eso es una situación estratégicamente insostenible desde mi punto de vista, porque es que mientras más ocultas, más resquemores y más suspicacias generas en la misma población, y es una luz. Es un tsunami que se va aumentando cada día más, porque más aumenta la gente. ¿Por qué es que entonces el gobierno no quiere dar a conocer eso? Si además lo había prometido, si además hizo campaña montado en esos argumentos de dar a conocer ese expediente completo.
para drenar el pantano, como decían en campaña, el pantano que es Washington, donde están todos los políticos y los lobistas y se amarran las cosas y se hacen las cosas. Y es verdad, allá hay de todo. Pero lo que está demostrando este expediente es que los ricos, los poderosos, las élites mundiales, no de Estados Unidos nada más, porque aquí está sonando, ustedes vieron, el jeque este de Abu Dhabi, de DP World, en Dubái, el dueño de aquí, del multimodal Caucedo, tuvo que renunciar. Lex Wessner, el de CEO de Victoria's Secret, está ahí, lo quemaron ahí en esa entrevista y vamos a ver que muchas cosas que él dijo. Ahorita lo acusan de perjurio si está ocultando y ya tú sabes lo que le toca. El CEO de los hoteles Hyatt, Pritzker, tuvo que renunciar. Porque qué compañía que se respete de prestigio, la consejera principal de Morgan Stanley, de JP Morgan, de qué sé yo, de una compañía importantísima de banco de inversión, tuvo que renunciar y así sucesivamente. Pero entonces el Departamento de Justicia dice, no ha pasado nada, no vamos a dar a conocer, eso se cerró. Miren una lista ahí con 300 nombres. Ahí está el Papa Juan Pablo II, ahí está Michael Jackson, ahí está... quien más estaba ahí, un cantante famoso que había, Elvis Presley, y cantidad de gente que no tiene nada que ver, que han sido mencionadas. Entonces el mundo conmocionado, Noruega, la realeza, funcionarios preinvestigados, allanamientos van en Francia. El primer ministro de Polonia pide que se haga una investigación internacional por toda esa información que este señor pudo haber recibido y traspasada a los rusos, que sea a la Mossad. O sea, el mundo conmocionado, de tal manera que Bill Gates, el famoso rico millonario de Microsoft y esto, cosas de computación, Bill Gates está en la India en un evento internacional, la cumbre el foro más importante de inteligencia artificial, ahora mismo, ayer. Le tocaba su participación, iba a hacer su presentación y ese es un foro importantísimo donde esos gurús de la tecnología van y presentan y sin ninguna explicación no salió, no dio, ni excusa dieron. ¿Por qué? Porque está mencionado aquí y está en los escándalos. Entonces es un daño reputacional de tal magnitud, pero eso es en el mundo entero, menos en la isla de la fantasía que ahora se llama Estados Unidos, para que ustedes sepan. Bueno, pero hablando de Estados Unidos, nosotros tenemos una representante que realmente habíamos tenido una embajadora, parece que nos va bien, bueno, no, una vez tenemos a doña Rina, era H con H, no era Rina, sino Rina, que fue encargada comercial, que sustituyó el embajador, que aquí nos han dejado, cada vez que están los demócratas nos dejan sin embajadores aquí, y cuando nos mandan unos embajadores homosexuales. Bueno, independientemente de eso. Pero cuando nos ha ido bien con las féminas, con las damas, la embajadora Bernstein, que fue la primera y nos ha ido bien con el presidente Trump, por cierto, porque con Biden nos dejaron 4 años sin embajador. No sé si era presionando para que cargáramos con los haitianos. Esas son de las cosas que uno tiene que aplaudir y alegrarse de que, por lo menos de Trump. Criticar todas las otras porque no tenemos por qué ser focas, pero las cosas buenas y en lo que nos conviene a nosotros, la parte de inmigración, que vote a todos los inmigrantes y no nos venga a decir a nosotros que carguemos con los haitianos. Ahí estamos bien. Pero con la Bernstein que estuvo aquí, no cayó muy bien, la población se manejó muy bien, etcétera. Y con la nueva embajadora, doña Francis Lee Campos, una persona preparadísima, con valores cercanos, muy cercanos a los nuestros, o como los nuestros, es católica, habla español, es tan chismosa como nosotros porque fue agente de la CIA, es una broma. Entonces, trabajó en Honduras, o sea, conoce la idiosincrasia de nosotros y es una embajadora que desde que ha llegado al país es preparada, tiene conocimientos de inteligencia porque fue un agente de la Agencia Central de Inteligencia y indiscutiblemente lo que se aprende no se olvida. Y ese es un activo de ella, que en lugar de perjudicarle lo que le hace que le ayuda. Por ejemplo, el presidente Bush, padre, fue director de la CIA. O sea, eso es un activo.
Entonces, ella desde que ha llegado al país se ha manejado en la catedral, en Higüey, tuvo que el presidente recibirla, y como que hubo una cosa ahí, como que no quería, andaban haciéndose los locos. Yo no entiendo por qué, porque no le veo como sentido a eso, pero bueno, oí un comentario que no le doy mucho, pero bueno, ella se ha reunido con diversos sectores de la población y está haciendo un trabajo de acercamiento bastante interesante. Fuera de, digamos, de el presidente, que tuvo, pues, obviamente, cartas credenciales y todo ese tipo de cosas, se reunió con el presidente Fernández, Leonel Fernández, en Funglode, fue y le visitó, el presidente le mostró todas las instalaciones del think tank, que es un centro de pensamiento, sus bibliotecas y todo. Hablaron de política internacional, de seguridad, de la zona y todo lo que se habla entre un presidente estadista con 3 años de ejercicios, 3 periodos, y una embajadora de un país donde trata de conocer y mantener esas buenas relaciones. Por demás, un candidato de las próximas elecciones del principal partido de la oposición, que quedó en segundo lugar en las elecciones. No porque usted diga o no diga, sino quedó en segundo lugar y luego es el segundo partido de la oposición y él es el presidente de ese partido. O sea, un soporte importante de la democracia del país. Eso fue, le visitó a Funglode, pero la noticia que resalta en el día de hoy es que la señora embajadora ha visitado al senador del distrito, que por demás es el hijo del presidente Fernández, Omar Fernández, que está haciendo su carrera a pesar de, o a pesar no, o independientemente de esa realidad de que es el hijo del expresidente Fernández. Omar fue un diputado exitoso, como senador dio una pela en el distrito y está haciendo una labor exitosísima también. Y mantiene una actitud importante, dando a conocer sus opiniones cada vez que, con el caso de la indexación salarial, puso al gobierno a tener que estar hablando en inglés y en jeroglíficos y la población apoyándolo. Al final no se ha hecho nada, pero no es culpa de él hizo el trabajo. Entonces, ayer la señora embajadora le visitó en su despacho en el Senado de la República. Embajadora de Estados Unidos visita en su despacho al senador Omar Fernández. Se hizo acompañar de la señora Nora Brito, directora de Asuntos Políticos de la Embajada. Prestenle atención a todos estos aspectos. La reunión se extendió por más de 1 hora y conversaron sobre relaciones bilaterales y sobre política local. Senador del distrito, como decía el refrán, la capital es la capital. O si fuera en Santiago. Se trató temas de seguridad nacional, de la comunidad dominicana en el exterior, educación, inversión extranjera, desarrollo económico, trata y tráfico de personas, entre otros aspectos. Gracias. La reunión se celebró en un ambiente, claro, de cordialidad y respeto mutuo, y eso ha sido muy reseñado por la prensa porque realmente es noticia. Es noticia y tiene trascendencia. Le acompañaron a Omar, su equipo íntimo, José Gregorio, que es el asesor legislativo, Danilo Terrero, que es su jefe de gabinete, Diego Vargas, su asistente especial, y Cristian Cabrera, el director de comunicaciones. Señores, Omar ha demostrado que es prudente, que tiene capacidad, que es una esponja que va absorbiendo conocimientos, experiencias, información, y Omar Fernández y esta visita de la embajadora, yo le auguro un futuro muy promisorio. Hay gente que lo vende ya de que candidato, yo lo que sé es que tiene un futuro promisorio, sea mañana, sea pasado mañana. Él no tiene por qué acelerarse, él es una personalidad que está haciendo una personalidad. Estamos hablando de un muchacho de 30 y tantos años y vea usted, es una personalidad que está haciendo camino al andar, que está dejando su impronta, que está marcando su territorio, como dicen de las fieras, ¿verdad?
y eso habla muy bien. Ahora, ese es su papel, ese es su trabajo y esa es la proyección que él está reflejando a futuro. Excelente, excelente. El que bate es que se poncha. El que esté en la grada vociferando nunca se va a ponchar. Ni va a coger un fly, ni va a cometer un error que se le vaya un rolling. Eso en pelota, estoy hablando en béisbol. O sea, el que batea es que se poncha. El que defiende que va a coger un rolling y se le puede ir la pelota es el que comete el error. Quiere esto decir que en el trayecto de su vida política y vida como ciudadano, tendrá logros, tendrá errores, cometerá pifias y todo eso es normal. Le ha pasado a todo el mundo y le seguirá pasando a todo el mundo. Solo Dios es infalible, por supuesto. Pero, por lo que estamos viendo, la fuerza del pueblo puede ofrecerle a la nación como los happy hours de antes. Cuando yo llegué al país, empecé a trabajar y eso, no salía a las 5 en los lugares que eran populares, hacían de que happy hour de 5 a 9, de que 2 tragos por uno y ese tipo de cosas. Y la gente, uno iba a los lugares a compartir porque era happy hour, era 2 por 1. Digo, la fuerza del pueblo le puede ofrecer ahora mismo a la población un 2 por 1, como en esos happy hour. El presidente Fernández y el senador Omar Fernández. Y los dos con una alta valoración y una alta aprobación. Ahora, a mí me llamó la atención la distinción, y es merecida, es el senador del distrito. Yo no sé si la señora embajadora hará un periplo legislativo o visitará a los 32 senadores del país, pero esa distinción habla muy bien del senador Fernández, de la valoración que la embajada, cuando aquí se hablaba del doctor, todo el mundo sabía que se estaba hablando del doctor Balaguer. Cuando aquí se habla de la embajada, se está hablando de la embajada de los Estados Unidos, aunque haya 180 embajadas aquí. ¿Es verdad? ¿Usted entiende? ¿No es verdad? Entonces, esta distinción y este reconocimiento implícito que hace la embajada y la embajadora, una persona con altos conocimientos de inteligencia, que le visita con su directora política y abordan estos temas, es porque entiende que en el senador Fernández hay un importante activo de la República Dominicana que es por demás un interlocutor con las calidades apropiadas. Pongámoslo de ese tamaño, que tampoco, ¿verdad? Pero él es senador. Yo digo, si a menos que ella vaya a hacer un periplo visitando a los 30 y tantos senadores, digo, no pasa, bueno, distinguió al primero, el que llega primero bebe agua limpia. Cuando visiten a los otros, al tercero, al cuarto, al quinto, y eso prácticamente no va a ser noticia, una noticia más. Ahora, lo que resalta aquí es que ella no visitó al presidente del Senado, que vendría siendo como después del Ejecutivo, es la segunda autoridad en el país. Recuérdese que ahora el 27 de febrero, quien va a dar un discurso es el presidente del Senado, antes del presidente, que presenta al presidente para que dé sus memorias. Eso me llamó la atención y que ella tampoco haya visitado a Pacheco de la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue y distinguió y le hizo una visita a Omar Fernández. Y eso habla muy bien del aprecio y la valoración importante que tiene el senador del distrito de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Muy bien. O como decía, la Fuerza del Pueblo le ofrece a la población ahora mismo, en tiempo real, en este preciso momento, right now, un 2 por 1, como en los happy hours en tiempos pasados. Donde hay un lío real es en el PLD, donde Abel Martínez ha mandado una carta diciendo, ustedes podrán hacer esa cosa, pero no, yo voy a ser candidato como quiera, yo no me retiro, pero no me pongan en esa lista que van a sacar de que un candidato
no legalmente, porque la Junta le dijo, los tribunales han fallado, Abel Martínez no será parte de consulta del PLD, pide se excluyan su nombre del listado de aspirantes y dice dos cositas más que yo quiero básicamente reseñar. Todo el mundo ha entendido esto como una pasta en el sancocho, en los problemas internos que está habiendo ahí. Dice Abel que su posición responde a una convicción de principios y una postura institucional. No es verdad, porque en aquella ocasión, cuando a él lo seleccionaron a sí mismo. Pero dice dos cosas más. No será parte del proceso, pero mantiene sus aspiraciones. O sea que cuando haya que anunciar que por la Junta, él va a ser candidato del PLD a pesar del que ellos seleccionen ahí. Ya eso habla de que va a haber problemas. Pero en la comunicación que él manda, dice que sostuvo que el camino hacia el 28 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente. Y como yo leo entre líneas, y ese es parte de mis entrenamientos, cuando él habla de auténtico y transparente es porque ahí las cosas no se están manejando con la transparencia que él entiende deben hacerse de él. Yo no tengo ni conocimiento ni nada de informaciones de lo que pasa a lo interno del PLD. Nunca he sido ni cerca de esa cosa, ni he estado cerca de las cosas políticas a lo interno. Dice que eso, todo lo que sea parte de la Constitución y las leyes, le hace que se pierda la confianza del pueblo. Dice que es una reafirmación de su dignidad. Está diciendo palabras, está diciendo cosas que cuando se tiran al desgaire, que se tiran así como sueltas, es como una acusación a los que están allá activando, y resulta y viene a ser que el comité político del PLD fue que decidió, que lo dirige Danilo Medina, fue que decidió que así es que se van a hacer esas cosas ahí. Pero él, que va a ser candidato, está negado. Dice, va a ser candidato a pesar de lo que ustedes seleccionen ahí y arranquen a hacer. Vamos a hacer una pausa, que ahí la cosa no está nada clara y ese horno no está para galletica. Venimos en breve.